Bueno, buenas tardes, gracias por estar, gracias por venir. Nos encontramos hoy para presentar el primer libro objeto de Magalí, Síntoma. Antes de arrancar, quisiera decir unas palabras, vamos a hacer lo que corresponde. Comentarles que Magalí es fotógrafa autodidacta, nacida acá en Bahía Blanca. Comenzó a hacer fotos a los 14 años y trabajar profesionalmente a los 17. Su obra abarca diversos géneros, con foco en el autorretrato y el vínculo entre fotografía y salud mental. También se dedica a dar clases de fotografía. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Es necesario el micrófono? No. Diagnosticada con trastorno bipolar en 2017, Magalí brinda desde entonces charlas psicoeducativas para desestigmatizar los trastornos mentales. Ha participado en exhibiciones y congresos, fue entrevistada por medios como Infobae, La Nación, La Nueva, así como en otros medios nacionales e internacionales. Magalí es ella. La persona que está del otro lado, para quienes no lo conocen, es Mario Ortiz. Mario Ortiz nació en Bahía Blanca en 1965, es docente de literatura en el ámbito secundario y universitario, en donde también participa y dirige grupos de investigación. Sus libros llevan el título general Cuadernos de Lengua y Literatura, ha publicado 11 volúmenes y en ellos, bueno, en muchos de ellos, recorre la ciudad. Yo soy Claudio Doval, ante todo padre y profesor en escuelas del noroeste. Doy clases en la Universidad Nacional del Sur y en la UNISAL. Soy uno de los organizadores del Festival de Narrativa de Bahía Blanca, a veces escribo y publico libros. Hace mucho, pero mucho tiempo, muchos kilos de menos y muchos kilos de más, conocí a Magalí en una suplencia que tuve la dicha de hacer y es por eso que fui invitado a participar aquí y a tener una breve entrevista de presentación con ella. Antes de esa charla vamos a escuchar las palabras del compañero Ortiz, que va a hacer la presentación. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Una alegría estar aquí, estar compartiendo este libro tan hermoso y tan valiente al mismo tiempo, ¿no? Porque, digamos, ante todo, este es un libro objeto. Van a ver ustedes que es un libro en donde hay una doble apuesta a un sistema de representación verbal y un sistema de representación icónico que es la fotografía. Y las fotos están sueltas de tal manera que cada texto tiene la indicación de la foto a la cual remite, pero al mismo tiempo, como charlé con Magalí, también hay una invitación a que uno haga su propia exploración. A lo mejor, como uno tiene la foto suelta, uno tiene la estampa de la fotografía independiente en la mano, uno puede decir, bueno, tal foto corresponde más bien a tal otro texto, o me parece que este texto se encuentra mejor en sintonía con esta otra foto, con lo cual, fíjense qué interesante, Magalí está invitándonos a que armemos nosotros nuestro propio recorrido, nuestro propio libro, ¿no? En este sentido, me hace acordar un poco los experimentos de Julio Cortázar, 62 modelos para armar, ¿no? Un texto montable y desmontable. Y decía yo que es un texto muy valiente porque ella habla sobre su condición bipolar. Y es un texto que hoy necesitamos todos porque vivimos en una sociedad completamente caótica. Y todos, quien más, quien menos, tenemos también nuestros trastornos. Ya que ella habla, ella se expone y dice que ella tiene trastorno bipolar, y estamos aquí en una mesa donde hablamos francamente, yo también tengo trastorno de ansiedad generalizado y tengo que tomar medicación. O sea que yo también estoy con un tratamiento psiquiátrico.
Y entonces poder decir esto es maravilloso porque empieza a desestigmatizar estos trastornos. Efectivamente, como decía Magalí, antes ¿quién iba al psiquiatra? El que está re loco, el que está tronado, el que dice delirios. Hoy, de algún modo, todos, o casi todos, o en buena medida, vamos muchachos, ¿quién no se ha tomado un Pioneta? ¿Quién no se ha tomado algo para dormir alguna vez? Y entonces acá este libro para poner, donde se ponen palabras, el acto de la palabra adquiere un valor excepcional, porque no es solamente que está describiendo una determinada condición o padecimientos, porque miren muchachos, yo les puedo asegurar, todas las enfermedades son feas, todos los trastornos son complicados, nos duele el hígado, el vaso, pero cuando te ataca la azotea, te cambia la configuración del universo. Y esto es algo serio. Como dice Magalí varias veces y lo repite a lo largo del libro, esto no se puede tomar a la ligera. No se puede tomar a la ligera. O sea que en este libro hay no solamente una descripción del trastorno, sino un nombrar el trastorno. Y acá la palabra adquiere toda su potencia, porque una vez que se nombra algo, ese algo ya tiene un contorno definido, existe. No solamente que existe la botella, sino que la nombro a la botella, y la botella tiene una entidad. Entonces, que lo que nosotros sentimos nos parece una cosa rarísima que solamente a nosotros nos pasa, pues no somos tan excepcionales. Eso tiene un nombre, tiene una clasificación, el nomenclador, y eso da tranquilidad, porque aquello que ese nombre existe, y lo que existe puede ser entonces tratado, puede uno incluso hasta empezar a convivir con eso. Fíjense el poder de la palabra. Aquí la palabra ya es comienzo de sanación, y el decir, el mostrarse y el exhibirse en condición de tal, lleva no solamente a conocer el trayecto, el camino que hizo Magalí, sino que es provechoso y sanador para todos los que sufren y los que sufrimos algún tipo de trastorno. Porque quien no lo padece, no lo entiende. Entonces cuando uno está con el bajón, pero dale, vos podés, vos salís adelante, si no tenés motivos, pero no es para tanto. No, loco. Cuando lo que está funcionando mal es el hardware, ¿sí? Es decir, el disco rígido, ahí no hay palabras que a uno le sirvan, porque como me dijo una psicóloga, nadie se deprime cuando uno quiere, ni nadie se pone feliz también cuando uno quiere. Entonces las cosas no son tan simples, y las cosas hay que tomarlas en serio, como dice Magalí a cada instante. Yo, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es algo que me pidió Magalí. Este libro cuenta con un prólogo de dice aquí, de un gran psiquiatra, del doctor Eduard Vieta, que es catedrático en psiquiatría de la Universidad de Barcelona, médico especialista en trastorno bipolar, investigador y docente. Es alguien que vos Magalí lo aprecias mucho, lo tenés en muchísima consideración, se puso en contacto con él y decidió hacerle el prólogo. Pero ella, por reservar, cuando se enteró de la felicidad y el honor de que Eduard Vieta, un especialista en esta materia, le hiciese el prólogo, ella no lo quiso leer. No lo quiso leer.
quiso reservarse para la fiesta de la presentación. Entonces, a medida que yo voy leyendo el prólogo, ustedes por primera vez lo escuchan y ella también. Así que bueno, voy a tratar de leerlo con la mayor claridad posible y por supuesto las palabras de este médico especialista van a superar con creces las mías. Así que ahora le cedo la palabra al doctor Vieta. Magalí Agnello es una persona que se podría definir como fotógrafa porque hace fotos. También se la podría definir como bipolar porque tiene un trastorno bipolar de tipo 2. O como artista comprometida porque ha hecho de su trastorno bipolar un prisma a través del cual interpreta su propia obra y porque su obra, inevitablemente, está influida por esas emociones intensas y difícilmente gobernables que acompañan el trastorno bipolar. Pero definir a Magalí como fotógrafa o como paciente es un reduccionismo inaceptable, porque las etiquetas que sirven para comunicarnos nunca definen realmente a la persona. Incluso el epíteto de artista, aun con sus connotaciones positivas, es un reduccionismo. Magalí es mucho más que todo eso, pero el regalo que nos hace es compartir su historia personal, sus emociones, sus sentimientos y vicisitudes biográficas a través de unas fotos extraordinarias y de un relato que la desnuda, literal y figurativamente, para enseñarnos cómo afrontar con el imprescindible soporte profesional los retos que plantea convivir con un trastorno bipolar. En la intersección del arte con la psicoeducación, este libro ayudará a muchas personas que, de forma directa o indirecta, a través de un ser querido, sobreviven a los embates psicológicos de una condición que te lleva, como dice ella, de la cima a lo más profundo del sufrimiento psíquico. Este libro, y toda la obra de Magalí, es un ejercicio de generosidad, aunque nunca estuviera concebido como tal. El talento y la creatividad son cualidades personales que se pueden cultivar, pero que muchas veces se expresan de forma irrefrenable. No hay duda de que pasar por estados emocionales extremos, como ocurre a aquellos que tienen un trastorno bipolar, puede influir en cómo se expresa la obra de un artista. De hecho, la lista de pintores, fotógrafos, cineastas, compositores, poetas, músicos y literatos que han padecido un trastorno bipolar es impresionante. Pero sería ridículo atribuir el talento a dicha condición, del mismo modo que la etiqueta bipolar comporta con frecuencia otras atribuciones más bien negativas y estigmatizantes. Por mi profesión de psiquiatra, he tenido el privilegio de conocer de forma profunda a muchísimas personas que han depositado en mí, a lo largo de mi carrera profesional, su confianza para que pudiera ayudarlas a tener una vida mejor. Cuando decidí especializarme en trastorno bipolar, lo hice por dos motivos principales. El primero, más bien egoísta, porque muchos pacientes con trastorno bipolar tenían vidas fascinantes, en parte fruto de los errores a los que te lleva la enfermedad, como bien explica Magalí en su libro. El segundo, más altruista, porque descubrí que si combinaba mi capacidad para la empatía y la psicoterapia con el manejo experto de los fármacos, podía ayudar muchísimo a pacientes que no estaban todavía bien diagnosticados o tratados. Durante mi carrera he profundizado en aprender día a día a tratar mejor a mis pacientes, a investigar científicamente las causas del trastorno bipolar y su tratamiento y a formar a otros profesionales para difundir las buenas prácticas clínicas en el manejo de la enfermedad. Todo ello me ha llevado a conocer a personas extraordinarias como Magalí Agnello, que han tenido la capacidad de aprender del infortunio, de luchar contra el estigma y ayudar a otros, y de convertir un problema de salud en una oportunidad de conocerse mejor y de vivir una vida más auténtica e intensa.
Este es un libro que emociona visualmente y que enseña literariamente, que transmite sentimientos profundos y que ayuda a personas que pueden estar en alguno de los momentos vitales que el autor explica a través de su ciclo vital, tanto pictórico como biográfico y sintomático. Síntoma nos habla también del miedo, el miedo como síntoma, que es la ansiedad. Magalí Añelo nos enseña a superar el miedo, tanto el de aceptar el diagnóstico como el tratamiento farmacológico, con todas sus connotaciones. El miedo que acompaña a la depresión, paraliza y destruye. Su travesía por la vida, mostrada en sus maravillosas fotografías secuenciales, nos enseña que el trastorno bipolar puede ser parte de ti, pero no te define. Te acompaña, pero no te identifica. Y si aprendes a convivir con él, te hará más fuerte y mejor persona. Eso es lo que dice el doctor Vieta, es también lo que se plantea Magalí. Por eso es que el libro llega a profundidades, diríamos, metafísicas. Porque la pregunta que se plantea es ¿qué soy y quién soy? Que es la pregunta existencial por excelencia. ¿Yo soy ansioso o tengo ansiedad? La ansiedad define todo lo que es Mario Ortiz. Magalí es bipolar o tiene bipolaridad. El trastorno bipolar define la totalidad de lo que es Magalí. Sin duda nuestros trastornos influyen también en la forma en que trabajamos, en que vemos al mundo, pero ¿somos eso? ¿Somos nada más que eso? ¿Somos una etiqueta? Por eso digo que llega a profundidades de cuestionamiento existencial, ¿no? Y por eso también este libro no es solamente provechoso para aquel que tiene algún síntoma, sino también para familiares, sino también para amigos. Y que los amigos tienen que entender que a veces si uno por ahí está bajón, no es porque sea un chiste o uno tenga ganas o sea un deporte bajonearse, sino porque hay determinadas menjunjes, determinadas sustancias que tenemos adentro, las serotoninas y esas cosas que por ahí no funcionan como corresponde. Cosas que hay que tomarlas realmente en serio, porque como lo decía recién, por ejemplo, la depre lleva a que se reconfigure el mundo. Esto lo decía Hamlet. Veo el mundo como un jardín lleno de plantas corrompidas y venenosas. Así ve el mundo un depre. O sea que cambia hasta la perspectiva del universo. Fíjense la seriedad de esto, ¿no? Entonces esto también nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es el universo? ¿Hay un mismo universo para todos? ¿O hay un universo con una determinada forma para el normal, entre comillas, para el bipolar, para el ansioso? Buena pregunta también, ¿no? Y estas son cosas que nosotros tenemos que plantearnos en una sociedad en la cual, quién más, quién menos, estamos todos bastante enfermos. Y la prueba al tanto, donde esto que digo corre a cargo mío, la locura y la violencia de gente loca, muy peligrosa, son las que hoy está dominando el mundo. Vean si no lo que pasa en los noticieros. Y esa gente peligrosa. Así que bueno, Magalí, no sé ahora, Claudio, que... Bien, gracias, Mario. Bueno, ahora viene la parte de que vamos a escuchar un poco a Magalí. Nosotros estuvimos pensando en empezar el libro desde otra perspectiva. Ustedes ahí tienen las imágenes, que es como el objeto
interesante el trabajo del libro. El libro está, un libro de fotografías acompañada con un texto, ¿sí? Las preguntas o los comentarios, la charla que vamos a tener ahora con Magalí, parte del presupuesto de que todos los presentes, todas las presentes, se van a llevar el libro y lo van a mirar después. ¿Sí? Si es que no lo hicieron, si es que no lo compraron todavía, sí, porque no deja de ser una presentación de un libro con el objeto de que ustedes se lleven el suyo. Bien. Lo primero es pensar el concepto de curaduría. Como ustedes saben, Magalí es una fotógrafa que ha subido muchas de sus imágenes, muchas de sus fotografías en distintas redes sociales y me había dicho el número, pero no, que es 1062 fotografías tiene ella en su haber, 1062 fotografías, de las cuales ella hizo una curaduría, ¿sí? Una selección de 34. ¿Sí? Calculen el porcentaje cada uno y cada una de ustedes. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerle a Magali es, bueno, ¿cómo te sentiste vos cumpliendo ese rol de curadora, de seleccionadora de tu propia obra fotográfica? ¿Y qué fue para mí, o sea, es una pregunta que me interesa, qué fue lo más difícil que tuviste que atravesar al tener que hacer ese laburo? Bien. Bueno, en un principio lo que ocurre con Síntoma es que no estaba formulado para que fuera un libro. En un principio iba a ser una muestra fotográfica, que la idea nació de que cuando a mí me diagnosticaron yo empecé a dar charlas en distintas instituciones sobre esto, primero meramente testimonial y después cada vez las fui completando más. Y la cuestión es que una vez quise ofrecer una de estas charlas en una institución importante de la ciudad, en la cual básicamente me cerraron la puerta en la cara porque no soy psicóloga, entonces cómo vas a hablar de estas cosas, ese tipo de argumentos entre otros, lo cual me hizo sentirme muy frustrada obviamente, pero una persona de otra parte de esa institución me dijo, ¿por qué no haces una muestra fotográfica? Y ahí das tu charla, la presentación. Yo soy psicólogo, pero me arriesgo. Claro. Entonces surgió esa idea. Pensando a ver, bueno, qué fotos pueden ir, cayó la pandemia y como nadie sabía cuándo iba a terminar todo eso, pero no quería decir, bueno, pienso algo y después vaya a saber uno cuándo lo expongo, empecé a plantearlo como posteos de Instagram para que después eventualmente fuera una muestra fotográfica. Entonces ahí ¿Eso lo pensaste cómo y lo subiste? Lo fui subiendo, sí. La cuestión es que el proceso entonces fue, en algunos casos, justamente al tener el diagnóstico y al pensar, bueno, tengo que compilar esto, en este caso yo en Instagram, que puedo hacer una muestra, me volví a encontrar con mucho de mi trabajo, más que nada previo al diagnóstico. Yo, antes del diagnóstico, 3 veces hice unos proyectos que saqué una foto por día durante todo el año. La saqué en la cuenta, no los 3 años seguidos, pero fueron unas cuantas. Entonces, claro, yo vuelvo a ver esas fotos y me quedaron me quedó un diario visual de muchas de las cosas. Y yo teniendo el diagnóstico en mano dije, mirá, ahora entiendo por qué esa foto es así, por qué recordar cómo me sentía ese día. Y entonces, para mí fue resignificar completamente años de mi trabajo fotográfico. Y bueno, ahí empecé pensando el nombre, bueno, a ver qué nombre le puedo poner, que a veces no sé si ustedes están de acuerdo, pero ponerle el título al libro, al proyecto es lo más difícil. Sí. Entonces le daba vuelta a eso porque quería tener un nombre antes de empezar a publicar. Surgió Síntoma, porque considero que justamente muchos de los síntomas del trastorno bipolar ya aparecían en esas imágenes que yo estaba volviendo a ver. Y ahí empecé, bueno, elijo una foto y escribo un texto en base a la foto, o a veces escribía un texto y después elegía qué foto sentía que lo ilustraba mejor. Entonces, fue un proceso, creo que lo sentí relativamente liviano al estar pensado en un principio para redes sociales. Entonces, siento que si lo hubiera encarado directo para mi libro primero hubiera sido diferente. ¿Por qué? El proceso. Porque en las redes tenés... a las redes no les doy tanto peso como tal vez le daría a otros formatos, pero eso igualmente después terminó llevando a que cuando surgiera el planteamiento de, primero hice la muestra, después de 2 años creo de haberlo publicado en las redes, se pudo hacer la muestra fotográfica que se hizo acá en el Honorable Consejo Liberante, y cuando surgió ya lo de hacerlo libro, ahí sí me puse como un poco más puntillosa. Hay muchos textos que son iguales al post original de Instagram, pero en otros sí, como que dije, bueno, para acá esto lo quiero decir de otra manera. Algunas fotos las cambié respecto de la foto que había elegido originalmente.
De hecho, en aquella muestra, una foto que hablaba sobre un tema, me hicieron cambiarla, porque era demasiado explícita, que decían. Acá en el libro dije, no, la foto tiene que estar. Pero entonces, hacer ese proceso fue más que nada resignificar. Y Magalí me pasó, Sí. es como una pantallita de todas las imágenes de los 3 proyectos de estos que me dijo, y vos habías dicho algo de los colores. Sí, eso es algo que tengo en realidad armado para una charla que quiero dar alguna vez. Un día compilé las 365 fotos del primer proyecto que hice, que fue en el 2012, después las del 2014, después el que hice en el 2016, todos esos previos al diagnóstico, y si los ven, no lo traje acá para mostrárselos, pero en los colores generales de la foto se puede ver el paso de los síntomas predominantemente de depresión a síntomas de hipomanía, porque en el primer proyecto, el del 2012, las fotos eran más oscuras, más tétricas, más azuladas, violetas. Ya si vamos al del 2014, que ahí lo que más predominó fue la hipomanía, el estado contrario a la depresión, las fotos eran mucho más luminosas, color saturación. Y ya en el del 2016, que ahí fue cuando llegué a la depresión más grave en un punto, ahí como que ya más bien una mezcla. No siento que estuviera tan definido. Y si tuvieras que decir cómo armaste la curaduría vos, seguimos con el concepto de curaduría, para que vayan anotando el examen. Si vos tuvieras que pensar en el concepto de curaduría, dijiste, yo quiero que haya más de tonos oscuros, de tonos claros. No importa lo que terminó saliendo. No. Sí, ¿no? Eso... No lo pensé tan conscientemente, fue más bien un ir esta viendo. Foto esta foto me gustó, ya sea por lo que expresa a nivel conceptual para cualquiera que la vea o por lo que significaba para mí. Porque había, por ejemplo, hay una foto puntual que es más lo que a mí me representa de ese momento y después escribí un texto al respecto. Otras es porque yo sé que esa foto transmite que obviamente cada quien va a hacer su propia interpretación, obvio, pero en términos generales transmite tal cosa y quiero hablar de esto. Pero justamente como el principio fue a través de redes sociales, fue más bueno, a ver, ¿de qué quiero hablar esta semana? Entonces tal vez elegía una foto sobre eso y tal vez de otro día, la semana siguiente quería hablar en un momento de algo sobre depresión, en otro momento algo sobre hipomanía, en otro momento quería hablar sobre el estigma. Entonces fue, no, a ver cómo lo digo, no es que tenía un cuaderno con todo el menú de, bueno, voy a ir haciéndolo de esta manera. Después tal vez lo ordené de alguna forma diferente, todo ese proceso ya más en la compilación, digamos que, pero tuvo un poco que ver de esa dinámica de las redes sociales. Bien, en relación a esto, Magalí, pasamos al segundo tema o al segundo concepto que a nosotros nos pareció, cuando estábamos hablando con Magalí, interesante de abordar, que es el concepto de galería. ¿Sí? Hoy estamos en una suerte de galería, no son las fotos de Magalí, lamentablemente, pero el volumen está pensado como una galería. Pienso en esto de los posteos semanales que hiciste en Instagram, esta reestructuración o reescritura o rearmado que existe para el libro, pero como dijo Mario, como bien ustedes vieron, las fotos están sueltas. ¿Sí? Las fotos están sueltas. Están con el numerito abajo. Pero en una galería siempre hay un recorrido predeterminado, preferencial, por decirlo de alguna manera, pero también hay una idea de recorrerlo como vos quieras o como vos puedas. ¿Sí? Yo soy una persona bastante introvertida, si veo que hay mucha gente en la primera fotografía o en la primera imagen que tendría que recorrer por la galería, seguramente vaya para otro lado porque no me quiero juntar con gente. ¿Sí? Entonces, ese recorrido lo voy a hacer distinto, en ese caso porque me salió así. A vos, la pregunta que yo te quería hacer era, ¿por qué te surgió la idea de, cuando originalmente estaba cada imagen con su fotografía, cada imagen con su texto, en un recorrido semanal, sacar las fotografías del libro? ¿Y qué pensás? Sí. Eso, que lo dijiste, algo tan recién, eso, ¿qué relación te interesa tener con tu espectador lector? Bien. Hay dos cuestiones respecto de esto, una más romántica que la otra. La versión menos romántica es que, como este es un libro autopublicado, justamente hecho a pulmón, cuando uno no tiene una editorial atrás que te elija para publicarte, tenés que justamente lograr tal vez toda la parte económica que hay atrás de un libro, solventarla antes. De hecho, por eso hice una preventa, que algunas personas ya compraron en preventa y se los agradezco un montón, pues justamente gracias a eso pude hacer la primera tanda de libros. Y yo pensaba originalmente que si hacía las fotos aparte,
tal vez podría ser más económico el poder solventar, como que bueno, el libro lo hago con una editorial y tal vez las fotos que hago en una imprenta, entonces esa es como la versión menos romántica del asunto, porque es lo que tiene lo autogestivo también, que a veces Sí, algunas pero cosas además es algo que tiene que ver con estás publicando en Bahía Blanca. Sí, además, igualmente yo también ya muevo bastante en capital, Sí, quiero decir en Argentina. Pero sí, está publicando en Argentina. totalmente, totalmente. Pero me pasó que yo me había armado un boceto de esto, que me acuerdo fui el año pasado a la Feria del Libro a buscar estas editoriales para autopublicar que hacen el servicio editorial, para ver si encontraba alguna, con el presupuesto, todo ese proceso, y me lo armé de esta manera, con las fotos aparte, y le terminé agarrando cariño. Le terminé agarrando cariño al formato, pero no solo por la cuestión de que al final creo que era lo mismo, hacerlo con las fotos adentro o afuera en cuanto a costo, a nivel económico. Pero ¿qué es lo que pasó? A mí me gusta mucho que la gente pueda en general mi trabajo leerlo como se le antoje. O sea, lo que decíamos hoy, tal vez leer el libro y ver las fotos después, ver solo las fotos y el libro tal vez lo revolvíamos a saber, lo que quieran. A mí me gusta mucho dar esa libertad. Y porque también me recuerda a un proyecto que hice en el 2021, que se llamaba Serendipia, no sé si alguien acá se encontró alguna de esas fotos. Yo dejaba mis fotos pegadas en la calle, con la consigna que quien se las encuentre se las podía llevar y que me escribieran para contarme por qué les gustó la foto. Y más de una vez me pasó que, por ejemplo, alguien me dijo, encontré tu foto, justo estaba yendo a la psicóloga y se la mostré porque así es como me sentía. Ese tipo de interacción, a mí no me interesa que mis fotos estén en un cuadrito en una galería, tipo el museo, si alguna vez llega a servir una caja, bueno, sí, dale, no vale. Pero no es algo que a mí yo prefiero que circule. Y siento que entonces este formato también nos permite eso. Marilyn, yo te quería preguntar, saliendo un poquito del libro, pero en el libro vos hablas que en tu actividad artística fotográfica trabajás un poco en base a proyectos, ¿no es cierto? Y a determinados planes. Digo, a mí me hace acordar un poco a un escritor que vemos en la UNIA, Georges Perec, que por ejemplo se ponía un determinado proyecto, ir a la plaza tal todos los días y anotar lo que se ve en el lapso de tal día a tal día, ¿no? O hacer un listado de todas las cosas que comí y tomé durante el año. Proyectos así que tienen que ver con la serialización, con la continuidad. Y yo creo que había un proyecto que sacabas una foto a una persona por día, algo así, ¿no? No por día, pero un retrato y una pregunta. Sí. Contá, te saqué 2 veces. Sí, contá un poco, ¿por qué trabajás de esa forma? O cómo... El tema de lo de enmarcar mi trabajo en proyectos es como que me ayuda mucho a ordenarme. Yo considero que soy una persona, o intento ser bastante organizada, y justamente hay algo que a mí me encanta y tiene que ver con el tema del trastorno bipolar, que es, yo valoro mucho la estabilidad. Respecto al trastorno bipolar, la estabilidad anímica, por eso hago el tratamiento correspondiente y todo, pero también me gusta poder hacer las cosas de manera ordenada. Por eso, de hecho, en cada foto está indicado qué año la hice, si es post-diagnóstico, tienen todo que ver con esto. El proyecto que decís es uno que se llama Contame Algo, que le hago retratos a personas y les pido que cuenten una anécdota de experiencia, que ya lo llevo haciendo hace 10 años, justamente porque no caí en la vorágine en las redes sociales, de tener que cumplir con determinada cuota de cosas, por eso lo sigo manteniendo. Pero me ayuda a ordenarme y también me sirve como una herramienta de, por ejemplo, esto que hice de sacar una foto por día durante un año. Cuando vos haces algo todos los días durante X cantidad de tiempo, aprendés. Entonces, cuando hice el primero, el del 2012, yo tenía 18 años, ya hacía 4 años que había empezado a sacar fotos, pero ahí encontré otro tipo de trabajo que me gustó. Inevitablemente era una forma de aprendizaje. En ese caso, en el proyecto del 2012 fue más de lo técnico. Tal vez quería, bueno, quiero que en esta foto aparezca un meteorito. ¿Cómo poner un meteorito con Photoshop? Buscaba ese día y entonces aprendía. ¿Cómo me salía? A veces desastre, pero aprendía. En el siguiente, que ya técnicamente tenía un mejor manejo de cuestiones así compositivas y todo, aprendí más sobre el tema del manejo de la frustración, por ejemplo. El primero en realidad quedó inconcluso por cuestiones de frustración. Y así con todos. Este año hice un autorretrato por día durante todo enero, porque hacía mucho que no le metía al autorretrato. Y lo hice como diciendo quiero volver a mis inicios. Entonces una mezcla de voy a darme esa libertad de no tengo ni idea qué voy a hacer. Si bien había imágenes que se me ocurrían de antemano, así igual, sacaba de todo, pero darme esa libertad de explorar. Es como que siento que el marcarlo en proyectos me ordena mucho. Yo te quiero, otra de las cosas que habíamos hablado en relación al proyecto, que es que estaba
enfoque, que lo hemos visto. Una de las cosas que ustedes van a encontrar en el volumen, ¿no? En selección fotográfica, son muchas fotos como estas. Como esta que está en este momento, como la que estaba recién, la del árbol, donde aparece mucho de lo maravilloso, ¿sí? Claro. Lo extraño, ¿sí? La gran mayoría de las 34 fotos que elige Magalí para compilar el síntoma, creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría, tienen eso, ¿sí? Muy bien, claro. Eso de que vos decís, acá hay una mezcla de realidad con fantasía, con maravilloso, ¿no? Y un poco lo que habíamos hablado es esto de un realismo mágico. como un realismo mágico, Sí. pero también a mí me interesaba pensar esto de el laburo de los procedimientos fotográficos, ¿no? O sea, cómo fuiste pensando, que un poco lo que acabas de decir. Así que esa la vamos a dejar pasar. Lo que dijiste recién, que vos me dijiste que no querías que hiciera que fuéramos por ahí porque no tenías tan pensado, pero en enero estuviste haciendo tu retrato. La teoría del retrato, la teoría clásica del retrato, dice que el objeto retratado, el sujeto retratado, el elemento principal del retrato es la mirada. En un retrato histórico, la persona que es retratada mira al espectador, ¿sí? Encuentra su ser, su presencia en la mirada del otro. Lo que llama la atención en relación a esto, que de las 34 fotos que elige Magalí para construir su recorrido del síntoma, solamente en 2 se ven los ojos de Magalí, ¿sí? O sea, hay algo de esconder la mirada en las fotografías mayoritariamente de este recorrido, ¿no? Ahora, las 2 veces que aparece, ¿sí? Las 2 veces que Magalí nos mira desde la imagen, a nosotros los espectadores, a nosotras las espectadores, hay algo que pasa, ¿no? Yo te quería preguntar si pudiste pensar, desde que yo te hice esta pregunta por escrito hace creo que un mes, yo te mandé estas preguntas, ¿pudiste pensar esto? ¿Por qué? No va a ser una respuesta completa porque la tengo que seguir pensando. ¿Podés decirnos qué pasó ahora, cómo resolviste ahora sí. en enero el autorretrato? Creo que un poco tiene que ver con que al autorretrato yo lo veo desde distintas perspectivas. Hay veces que el autorretrato es una mera herramienta para, quiero probar la luz a las 7 de la mañana con entro por la ventana, ¿a quién voy a despertar a las 7 de la mañana para que venga a hacerme? Entonces te pones la cosa delante de la cámara. Eso, el autorretrato como herramienta, cuando doy clases a mis alumnos siempre eso se los digo. Ahí el curso me sigue mirando. Pero después en otros momentos, el autorretrato a mí me sirve mucho y tiene que ver con el tema de los proyectos. A mí me gusta mucho, y esto desde chica, desde que tenía 12 años, como fue profesor mío, a mí me encanta toda la idea de crear personajes. De chica jugaba rol también, hacía todo ese tipo de cosas. La parte que más disfrutaba era la de crear personajes, ya sea dibujando, ya sea por escrito. Y me doy cuenta que a través de la fotografía y a través del autorretrato tengo esa libertad también. Porque también hay una cuota ahí de, no sé si decirme, ansiedad social o qué, de que a veces justamente yo tal vez quiero experimentar algo y cuando hay un otro haciéndote de modelo, tal vez le debes cierto resultado. Y yo también quiero probar cosas sin estar segura de si ese día tal vez hago una foto y no queda ninguna que esté buena. Y para mí, bueno, no me afecta, vuelvo a probar mañana. En cambio, tal vez recurrí a un tercero y ya tenés como otro compromiso. Entonces el autorretrato siento que me da mucho esta libertad de poder hacer lo que quiera cuando quiera. Y el tema de los ojos cerrados es que creo que en la mayoría de las fotos, no digo en todas, pero en la mayoría de las que salgo con los ojos cerrados, puedo estar jugando justo con esto del personaje. Desde el punto de vista técnico, disculpe la ignorancia, hay muchas fotos que son autorretratos. Eso como hace programar la cámara y te posás. Sí, cámara o sea, en el no trípode. hay un tercero que No, intervenga. salvo una foto que sea un ángulo demasiado extraño, Claro. que el trípode no lo puedo colocar de alguna manera, Claro. que ahí utilizo un trípode humano, yo seteo todo y que alguien aprieta el botón y ya está. Claro. Sino en general es cámara en el trípode, setear todo y a la cámara le tengo instalado un programita, por así decirlo, que me permite dejarla sacando fotos
Y yo mientras ya le voy posando y va, más o menos el procedimiento es ese. Sí. ¿Y qué te pasa cuando haces esas fotos en primer plano y mirás a la cámara? Porque la cámara es tu herramienta, pero también a esta altura del partido, como dicen los jóvenes ahora, es parte tuya. Sí. De hecho me ha pasado de pasar los O sea, meses sin sacar fotos y se siente raro. Son tus ojos. Es un ojo más tuyo. Sí. Pasa, a esa respuesta no sé si la puedo responder de una forma muy generalizada, porque justamente depende de cada foto. ¿En qué momento miré la cámara? Bueno, depende de la foto. Hubo una puntual que está en el libro, una de las formas que estoy mirando la cámara, que efectivamente yo ese día no estaba bien, y ese día escribí un texto, que en el libro hay un fragmento de ese texto que casi no publico, porque contaba demasiado y me daba mucho miedo exponerme. Yo en ese momento estaba pasando por depresión, pero no lo sabía todavía. Había escrito este texto pidiendo ¿cómo se dice? Una herramienta. Como que en el texto yo contaba lo que me venía pasando, como salía, pedía una herramienta para salir del pozo. Eso después termina siendo una alegoría de la depresión que se usa muchísimo. Y yo creo que en mi cara se nota completamente cómo estaba ese día. No la hice pensando, quiero mostrar que estoy mal. No fue. O sea, la cámara casi como una terapia. Se podría decir, la que tiene un componente terapéutico gigante. Sí, a mí hubo momentos en el que estar muy, muy mal, que el sacar la foto del día, en el marco de este proyecto, una foto por día, era lo único que por unos minutos me sacaba de ese lugar en el que Eso estaba. no cuenta Magalí, Sí. una de las partes. Sí. Pero pasa que depende de si eran fotos previas al diagnóstico o post-diagnóstico. Ahora tal vez si miro en una foto tiene que ver también con una cuestión de autoestima, cómo me estoy sintiendo conmigo misma, si estoy queriendo hablar de un tema particular. Siento que es distinta la creatividad como la manejaba previa al diagnóstico y ya diagnosticada, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí la voy a seguir pensando. Sí, pensándola en la próxima presentación, nos volvemos a hablar. Bien, para cerrar, voy a retomar algo de lo que dice Eduardo Vieta y de lo que también habló en cierta manera Mario en sus palabras iniciales. Yo quisiera volver a leer el párrafo que para mí me parece que es terrible, de lo hermoso, ¿no? de las últimas palabras de Vieta. Dice: la travesía de Magalí por la vida, mostrada en sus maravillosas fotografías, nos enseña que el trastorno bipolar puede ser parte de vos, pero que no te define. Te acompaña, pero no te identifica. Y si aprendes a convivir con él, te va a hacer más fuerte y mejor persona. Y esto lo relaciono con algo con lo que arranca Vieta, que plantea que Magalí es una persona que se podría definir como fotógrafa, como bipolar y como artista comprometido. Yo no sé si vos sabías que esa palabra que yo te planteé acá aparecía en el texto de Vieta, creo que no. Yo te quiero preguntar, la última pregunta es: ¿qué te pasa a vos con ese término de artista comprometida? ¿Cómo relacionás eso del compromiso en tu rol, que acá ella lo plantea, de comunicadora y de fotógrafa? Bien. Lo de artista comprometida, me alegro que surja esa idea, porque a mí me costó mucho tiempo sentirme cómoda definiéndome como artista. Me pasó en un principio como fotógrafa. A veces ocurre que hay gente que se pone la cámara hoy y mañana ya dice soy fotógrafo. A veces es debatible. Eso pasa mucho con los poetas. También. Sí. También. Y por ejemplo, tardé en definirme, sentirme cómoda diciendo que soy fotógrafa. Y con el artista, el cambio fue cuando ocurrió esto de la charla que quise dar, que me cerraron la puerta en la cara y que me dijeron, hace una muestra y da tu charla ahí. Como que ahí dije, ok, pará. Como artista se entra de otra forma y puedo hacer, puedo aportar de otra manera. Y eso la verdad es que a mí me motivó muchísimo. Entonces, a partir de ahí siento que todo mi trabajo artístico, ya lo venía haciendo pero sin ser muy consciente de eso,
Pero a partir de ahí, adrede, empecé a decir, che, bueno, a partir de acá yo sé que puedo acceder o llevar lo que hago a diversos lugares donde quiero que llegue mi trabajo y lo que hago. Porque mi compromiso con la psicoeducación es lo que me moviliza. Claro. Es lo que me moviliza a nivel en la vida. Yo sé, y esto es porque me lo dicen mucho, que soy muy clara para explicar las cosas. Sí, sí. Eso me lo han dicho Totalmente. bastante. Y entonces, sabiéndolo, yo digo, che, bueno, ok, lo quiero seguir desarrollando. Quiero poderlo llevar a donde sea necesario. A mí me gusta mucho dar charlas, por ejemplo, para estudiantes de psicología. He dado charlas para todos los públicos que había por haber, pero puntualmente las que son estudiantes de psicología las disfruto mucho porque siento que puedo ayudarlos a bajar, y esto me lo dicen también ellos, a bajar a tierra el listado seco de síntomas, la trastorno bipolar en este caso, a, che, bueno, se siente, se vive de esta otra manera. De esta otra manera, no, de esta forma. Entonces, siento que ese compromiso lo tengo y que es lo que básicamente me moviliza a nivel general. No sé la otra parte que decías, después de lo que comunitario. No, esa era, tenía que ver con esto que estás diciendo, cómo te sentís con esto de ser una comunicadora. Habíamos planteado todo lo de la bipolaridad como experiencia personal. Sí. Pero bueno, mi compromiso es también con perfeccionar tu arte. Y creo que eso, Claro, sí. hace un ratito lo dijiste, yo saco fotos para aprender, para seguir aprendiendo. Sí. Así que bueno, para darle un cierre a esta velada, vamos a escuchar a la propia autora del volumen, que va a leer algunos, no sé cuántos, tres textos de lo que ilustran sus fotografías. Bueno, acá la parte que me da vergüencita. La otra vez en la presentación de Sagasti y él no leyó ninguna parte del libro. Bueno, no les muestro la foto específica para este texto, por esto que les digo de cada quien, si adquieren el libro, después lo verán, pensarán si esa foto creen que corresponde o no. Sí. No sé a quién. Bueno. ¿Cuándo? Sí. Ahí, bien. Así que, bien. Bueno, elegí algunos que son más que nada cortitos, pero uno de ellos es: no tener ninguna herramienta para interpretar lo que te pasa y por qué hace que te encuentres desnuda entre los problemas. Estos llegan y te golpean, te cubren hasta a veces no dejarte ni respirar. Estás indefensa, expuesta, vulnerable. Y la primera herramienta llega con llamar a las cosas por su nombre. Ahí está lo que decía. Me siento como en la escuela de nuevo. ¿Viste qué lindo? Al menos me están haciendo leer en inglés. Bien. El siguiente es: lo que te falta es fuerza de voluntad. Hay algo a lo que todas las personas que transitamos la vida, temporaria o permanentemente con algún problema de salud mental, nos hemos enfrentado, que minimicen nuestra vivencia y nuestros sentidos. La frase que mencioné arriba es un claro ejemplo de esto, pero déjenme decirles que el problema no es ese. A la persona con depresión no le falta la fuerza de voluntad porque quiera. Es la depresión la que se la quita, no al revés. Cuando tu cuerpo y tu cabeza no te dan la energía mínima para vivir, por más que lo quieras con toda tu alma, esta no va a aparecer como por arte de magia. Acá recordemos que estamos hablando de depresión, no de una tristeza, que son dos cosas diferentes. Y por desgracia, algo que ocurre muchas veces en el entorno más cercano, es que te dicen estas cosas. Ese discurso de si yo puedo con todo solo, vos también podés. Lo cual lleva a triplicar la culpa que una ya siente de por sí. ¿Realmente hay gente que piensa que quien está mal es porque así lo desea? Es importante acá salir de ese pensamiento de porque algo nos sirve a nosotros, le va a servir exactamente a todos por igual. Esto es algo que menciono mucho con todo esto que hago. Lo que a mí me sirvió puede que no le sirva a otra persona y está bien. Cada uno toma lo que le sea útil de la experiencia ajena. Volviendo, sé que muchas veces estos comentarios tienen una buena intención, genuina detrás, pero la intención en este caso no es suficiente. Lo que me hace preguntarme, ¿por qué a la gente le cuesta tanto escuchar sin emitir inmediatamente un juicio de valor teniendo tan poca información? ¿Por qué tenemos tan instalada esta cultura de querer brindar siempre consejo o nuestra perspectiva? ¿Por qué no podemos esperar a oír la frase, ahora que te contesto, quiero saber qué opinás? O preguntar si podemos opinar antes de abrir la boca. Ejercitemos, cuando hablamos especialmente de salud mental, la escucha atenta, la escucha sin juicio.
porque sentirse, aunque sea acompañado y escuchado, puede ser lo primero que genuinamente nos ayude a no desvanecernos. Y después el siguiente, y el que originalmente había elegido para leer, porque siento que es lo que engloba a todo esto que hago, que tiene que ver con el tema de recibir un diagnóstico y que el diagnóstico sea el correcto, lo titulé Alivio, y dice así: hay algo que los libros no dicen, o que el entorno más cercano o los profesionales pasan por alto, que les ocurre a muchas personas al recibir un diagnóstico, si lo consideran certero. Luego del shock inicial de una noticia así, algo que podés llegar a sentir es alivio. Esto, que puede parecer un mero detalle, es algo importantísimo. En mi camino de llegar al nombre de lo que me pasaba, estaba exhausta, agotada, destrozada. Era un cansancio físico y mental muy fuerte. Y lo que quiero que se comprenda es esto: que la sensación de sacarse una mochila llena de piedras de encima de por sí es sanador. Es un respiro de aire fresco después de meses o años de un aire enviciado. Es como un pequeño descanso antes de la siguiente colina o montaña, depende de cada uno, aquella en la que hay que empezar a hacer cosas para lograr mejorar con las herramientas nuevas con las que ahora se cuentan. Es un descanso que te da otra energía. Saber que lo que me pasaba era efectivamente algo real, con nombre y tratamiento, y que no era la única, me quitó de encima el peso de sentir que simplemente era alguien que no podía con la vida como los demás. Además, me predispuso mejor a hacer lo que tenía que hacer a mi ritmo hasta el día de hoy y por lo que me queda de vida. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen la visita de los libros. Agradecemos a la Biblioteca Rivadavia por el espacio, ¿sí? A ustedes por haber venido. Y bueno. Quiero mencionar especialmente nomás dos cosas. Primero, estoy súper contenta de haber hecho acá en la Biblioteca Rivadavia, porque este es el lugar en el que yo empecé a dar clases por primera vez allá en el 2012. Entonces lo siento también como un hogar, este lugar. Y también mencionar que justamente yo lo contacté a Claudio porque cuando él hizo la sentencia, yo iba a 7º grado. En esa época yo escribía, todavía no me había encontrado la fotografía, soñaba con publicar novelas, escribía intentos de ciencia ficción, de cosas de fantasía, de lo que fuera, y mi sueño era publicar un libro y tener un momento como el de hoy, básicamente. Y recuerdo que él nos hizo leer Lucas Lenzi, el Museo del Universo, y nos hizo escribir finales alternativos como una actividad del libro. Y el último día de clase, no lo tengo acá, pero se nos apareció con todos los finales compilados como si fueran libritos, hechos con cartulina, me acuerdo, un dibujito de Lucas Lenzi, una frase, y yo sentí como si hubiera publicado un libro. Entonces por eso es que justamente quería que Claudio esté acá. Yo no tenía la casa de mi mamá, no lo seguía buscando, si no lo hubiera traído. Bueno, volvemos a agradecer, esperamos ansiosos la venta de los libros y nos estaremos encontrando pronto. Gracias. Que siga Magalí con su trabajo. Queremos más libros de Magalí. Muchísimas gracias. Gracias, amor.